Hola, buenas noches. No sé si estamos en directo ya. Ok, perfecto. Muchas gracias. Saludos a toda la gente que vaya llegando. Saludos ahí al chat, a Elida Tubio. Saludos a Argentina, Caguazu. Saludos ahí a Paraguay, Antidiablo. Mauri Marcos, saludos ahí a España, muchas gracias. Y bueno, todos los que vayáis llegando, que nos veáis en diferido. Y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada especial, que es desde Perú. Tenemos con nosotros a Helen Montenegro. Hola, Helen, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día con todos, chicos. Buenas tardes por aquí en Perú. Un gusto y un placer conocerte, Tomás. Y bueno, como Dios mediante, se pueda iniciar la conexión ahora desde adentro y vamos adelante a ver qué surge de esta conexión, de esta grabación. Sí, hemos tenido algún problemilla al principio, no hemos podido empezar con el StreamYard, desgraciadamente, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante, ¿no? Y bueno, Ellen ha empezado, pues tiene su canal y tal, que bueno, lo empezaste de nuevo hace poco, ¿no? ¿Y cómo iniciaste en todo este tema de la espiritualidad y todo este rollo? ¿Cuál ha sido tu evolución espiritual, como dice, como pone en el título? Bueno, te comento un poco primero acerca de mi proceso personal para poder tomar en cuenta siempre que la información que yo entrego no tiene nada que ver con algo que está estudiado, ¿sí? Quiero dejar en claro siempre que todo parte desde mi propia experiencia y por consecuencia tengo a través de esa experiencia el canal, la conexión conmigo misma a través del ser que es en Dios, todos en nosotros, y poder permitirme a mí misma ser lo que vine a hacer a esta tierra, por consecuencia, entregar el mensaje, más allá de quién sea el mensajero. Hace aproximadamente 7, 8 años comienzo con un proceso personal de, digamos, liberación emocional, lo que entendemos como comprender todo lo que hemos vivido a nivel interior, todo lo que hemos experimentado en esta vida, todo aquello que de cierta forma nos genera dolor, recuerdos de sensaciones dolorosas que nos puedan traer a la mente en el momento presente. Todo esto fue un proceso bastante complejo al inicio porque estamos acostumbrados a evadir lo que son lo que es en el ser humano lo básico, las emociones. Esto me lleva a tomar conciencia en algún punto de mi experiencia humana, de liberarme de esto y poder comprender para proceder a trascender todo lo que me limitaba a vivir en una paz auténtica y única. Luego de esto, cuando yo conecto con este recuerdo a nivel interior, me permito a mí misma conectarme a la verdad que me hizo vivir libre a partir de ese momento en que lo viví. Esto ocurrió justo durante el COVID, que pasó todo este proceso, donde estuvimos todos confinados. En el 2021-2022 más o menos, en estos años fue. Y bueno, recordé el regreso a casa, ¿no? Que se entiende como el regreso al origen, regresar a la fuente de nuestra creación primordial, que es Dios en nosotros. Y recordé que la vida era tan simple como vivirla día a día, aceptar las cosas como son, sin esperar que sucedan como nosotros quisiéramos que sucedan. Y por consecuencia entendí la diferencia en el transcurso del camino hasta el día de hoy acerca de lo que se entiende como la evolución espiritual, mal llamada para mí y a mi parecer, y la trascendencia humana, que son dos cosas o dos conceptos totalmente distintos, ya que uno te lleva hacia un aspecto de la vida y otro te lleva hacia otro aspecto. Si ahora gustas, podemos comenzar con lo que se entendería la evolución espiritual, cómo se conoce en este mundo a nivel espiritual. ¿Te parece? Sí, claro, perfecto. Ok, bueno, comento un poco.
Lo que se entiende en lo que es la evolución espiritual está conceptualizado con el hecho de poder empezar a comprenderse primero a uno mismo e integrar los aprendizajes que nos otorga la vida misma. Integrar los aprendizajes que nos otorga Dios, que es la creación misma en nosotros, a través de todo lo que entendemos como la realidad expresada en esta materia o tercera dimensión también llamada. Todo lo que se entiende como aprendizajes forma parte de la experiencia de vivir dentro de una línea de tiempo que significa pasado, presente y futuro. ¿Ok? Todas las personas comprenden la línea de tiempo, la vida, el tiempo, espacio y tiempo como un pasado, un presente y un futuro. Y todos dentro de la humanidad tenemos lo que se entiende como los pasados en el sentido de recuerdos, todo lo que recordamos de nuestra experiencia humana desde que hemos nacido. El presente vendría a ser el hoy, nuestro ahora, nuestro presente, ¿de acuerdo? Y el futuro sería todo lo que nos trazamos como metas u objetivos a conseguir, a lograr o a obtener desde dentro de determinadas cosas, ya sea en un aspecto espiritual, en un aspecto material, en cualquier tipo de tema. ¿Qué ocurre aquí? Que como seres humanos hemos comprendido un entendimiento aparentemente superior en nuestro estado de conciencia que nos lleva a entender que el ser humano debe evolucionar a nivel espiritual, cuando en verdad lo que ha ocurrido es que hemos confundido las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros sabemos que somos un espíritu, ¿ok?, dentro de un cuerpo humano, teniendo esta experiencia humana a través de este avatar o cuerpo humano, ¿cómo se supone que si somos ya todo en totalidad en Dios, el espíritu tiene que evolucionar? No tiene sentido, no tiene concordancia, no guarda relación. ¿A qué me refiero con esto? Si Dios es un ser total, vamos a entenderlo en términos como más comprendidos a nivel terrestre, ¿no? Porque decimos el universo, el origen, la fuente. Bueno, vamos a llamarle Dios para tener un solo concepto y no desviarnos tanto del tema. Si se supone que Dios es un ser completo y tiene la totalidad o la divinidad misma, ¿por qué el espíritu debería de evolucionar? ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Por qué ocurre este tipo de experiencia humana entonces? ¿Con qué finalidad estamos aquí? ¿Por qué nos lleva la pseudo espiritualidad a querer evolucionar espiritualmente? Se supone que ya estamos completos, ¿ok? Cuando tú mencionaste al inicio de la sesión, al inicio de esta conexión que hemos tenido en este momento, ¿cómo es tu evolución espiritual? Yo hago un paréntesis porque quiero recalcar algo muy importante. La única manera en la que podemos ser conscientes de que estamos evolucionando a nivel espiritual es primero entendiendo qué cosa es la evolución y en qué consiste, ¿ok? Podemos agarrar muchas ramas en evolución, como cuando a veces decimos, venimos de los monos, otras veces dicen, venimos siendo seres que vienen de genetistas, otros que venimos de una fuente no sé qué, otros que somos seres mentales, que pienso y luego existo, o sea, diferentes conceptos que nos llevan una y otra vez a buscar respuestas sin darnos cuenta que el origen viene desde adentro y la fuente, que es Dios, la fuente original de la creación, que es Dios en sí mismo, ya es todo dentro de este cuerpo humano. La diferencia está en cómo hemos conceptualizado lo que se entiende como la materia, el cuerpo físico y el propósito de vida que tenemos, y por consecuencia hemos empezado a hacer un sinfín de cosas, hemos empezado a leer un montón de información y nos hemos desviado de la verdad. Aquí voy a hacer hincapié algo muy importante y un mensaje que nos dejó Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con esto Jesús dio a entender que no significaba que Él fuera el camino, la verdad y la vida. Significaba que Él era la representación, al igual que todos nosotros, dentro de un cuerpo humano, que hacía como referencia de mostrarnos a todos los seres humanos las cualidades básicas de un ser humano. Más allá de tener un cuerpo, somos un ser humano. Es algo más sutil en términos humanos, sí, aunque aparentemente pareciera que cuerpo humano y ser humano es lo mismo, no es así. Ser humano es haber integrado los valores básicos, morales y sinceros y más puros en el corazón, como también se llama el corazón sagrado de Jesús. Es decir, con esto yo no estoy citando a que se vayan a hacer una filosofía o a una religión determinada, no, porque Dios en sí mismo, como creación total, no tiene religión, no está conceptualizado, no está estructurado,
es una totalidad, es un todo, es un completo. No es una luz y una oscuridad, no es un blanco y un negro. Esto es la dualidad a nivel mental que toda persona, personaje o cuerpo humano vive acorde a la forma en la que ha sido criado, ¿ok? En la forma en la que le han estructurado su forma de ver y vivir la vida. De ahí a que empezamos con lo que tenemos hoy como la evolución. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué, Helen, entonces hay personas que hablan tanto de la evolución espiritual cuando en realidad la verdad es que ya somos seres completos? ¿Qué se supone que deberíamos de evolucionar si en realidad ya estamos completos? Y Dios es un ser completo. Bueno, acá viene la parte de lo que se entiende como toda esta red maya, matrix, holograma, holografía, lo que fuese el nombre que le quieran poner, o también el famoso llamado malla de la ilusión o velo del olvido, donde olvidamos que realmente ya somos seres libres, solo que lo olvidamos en el camino de esta experiencia terrestre. ¿Qué pasa? Aquí también hago un hincapié en lo que entendemos acerca de lo que se llama reencarnaciones o vidas pasadas, que si gustas en una próxima oportunidad podremos extendernos al detalle de esta información. ¿Qué ocurre? Cuando una persona tiene el concepto a nivel mental de que, por ejemplo, ha tenido otra vida o recuerda su muerte pasada o tiene déjà vus o experiencias determinadas, esto quiere decir que es una persona con muchas creencias integradas en su cuerpo físico. Recordemos que el cuerpo físico en sí misma es una máquina biológica con la capacidad, así como de enfermarse, también de sanarse. ¿De acuerdo? Entonces hay millones de informaciones internas en cada una de nuestras células a nivel genético que nos permite experimentar en la materia bajo una forma de ver la vida acorde a lo que nos enseñaron, acorde a lo que nos mostraron, acorde a lo que hemos entendido, comprendido e integrado durante nuestra experiencia hasta la adultez o la edad determinada en la que nos preguntamos lo básico: ¿cuál es mi propósito de estar aquí? ¿Cuál es el propósito de vivir esta vida? ¿Por qué se me otorga este cuerpo? Claro que muy pocas personas lo comprenden. A cierta edad, algunos simplemente entran en etapa de depresión. Esto va a depender mucho de la información que trae cada alma. Por eso, si bien es cierto, como espíritu somos una totalidad, pero como alma es igual a un paquete de información determinada y distinta para cada cuerpo humano. Porque la misma experiencia que yo he tenido no la has tenido tú ni ninguna otra persona. Cada uno vive la vida de una forma distinta y la comprende y la trasciende de una manera distinta. Por consecuencia, empezamos a entender el autoconocimiento como también evolución de ir hacia adentro, recordar lo que es los traumas, que le llaman dolores, cuestiones de la infancia y todo concepto que ya forma parte de una línea de tiempo que está conectada a nuestro pasado, que se manifiesta a través de la mente como un recuerdo, ¿ok? Y este recuerdo genera que nosotros como seres humanos empecemos a crear en nuestra vida actual, es decir, nuestro ahora, nuestro presente, que todo lo que está pasando en nuestra vida es una conexión directa o indirecta, seamos conscientes de eso o no, creada a partir de nuestras creencias. Por ejemplo, la famosa forma en la que decimos: creas lo que sientes. La realidad que estás creando es una manifestación de lo que llevas dentro, de tu vibración, de tu energía. Lo que estás viviendo, experimentando, es una consecuencia de tus actos. Le ponen diferentes nombres, pero al final viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el alma, con su paquete de información interior, ¿ok? Recordemos que aquí el alma es un fractal del espíritu. El alma simplemente compone todo el paquete de información de todo lo que tú hayas experimentado como un cuerpo humano. El espíritu es la integración total del ser superior, que también he llamado yo soy, que es el fractal total del origen, que es Dios en sí mismo. ¿Qué ocurre? Que como seres humanos, cada persona experimenta diferentes formas de vida. Por ejemplo, vamos a suponer que tú y yo no estamos en contacto en este momento. Esto es un ejemplo en la versión actual que estamos viviendo. Y yo utilizo un celular para hacer este contacto, ¿de acuerdo? Y tú das una computadora. Supongamos que yo detesto las computadoras para hacer este tipo de directos, supongamos. Y digamos que a ti te hace muy bien y te va muy bien con la computadora, a diferencia de mí, que es más fácil, más accesible un teléfono. ¿Qué lo hace malo entre lo que yo percibo de la computadora y lo que tú percibes de tu computador, por ejemplo? Que a ti te sirve para hacer directos, te sirve para poder comunicarte, te sirve para poder expresar lo que te gustaría expresar y enseñar a los demás lo que has aprendido, lo que has conocido, lo que hace referencia en este mundo espiritual o todo lo que tú quieras compartir en cualquier tema o aspecto. En mi caso, uso mi teléfono y de cierta forma tú ves el teléfono y tú dices: no, esto no me sirve mucho a mí porque yo me llevo mejor con la computadora, tengo mayor
digamos, conexión, todo está mucho mejor con la computadora, me es más fácil descargar información, que es cualquier cosa. ¿Está mal para mí? No. Yo desde mi punto y aspecto de ver la vida es como, ok, tu computador te sirve a ti de esta forma, a mí me sirve mi celular. Perfecto. ¿Hay una neutralidad? Sí, porque te estoy dando de mi punto de vista. Otra persona viene y te dice, computador, esto es horrible, se ve feo por la computadora, te puede juzgar. Puede crear un concepto basado en su propia experiencia. Por ejemplo, se compró una computadora en su momento, le estafaron, supongamos. ¿Qué ocurre con esto? Que esta persona genera una especie de insatisfacción interna y por consecuencia todo lo que tenga que ver con computadora lo hace como, no, esto es feo, esto es malo, esto no se puede. Entonces se cierra ante eso y por consecuencia determina que el computador no es bueno. Y por consecuencia se pelea con eso. Lo mismo ocurre con la vida, con la experiencia de vivir la vida. Y de acá viene lo que se llama los ciclos de evolución, la forma en la que entendemos como las ruedas kármicas también llamadas, ¿ok? Le llaman ruedas kármicas, ciclos evolutivos, rueda del samsara y todas estas cuestiones. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas personas creen y suponen que esto es algo, entre comillas, vamos a determinarlo como el término y concepto que se utiliza hoy en día, positivo para el cuerpo humano. ¿Qué es positivo? Lo que nos han hecho creer que es lo mejor para uno mismo. Entonces decimos, ok, estamos evolucionando, vamos por un mejor camino, esto es positivo. De acuerdo, hay que seguir lo positivo, porque claro, hoy en día lo que más uno espera es encontrar lo que le hace sentirse alegre, en paz, en alegría, y todas las emociones que hoy terminamos como buenas y bonitas, ¿de acuerdo? Y todo lo que es negativo, que me hace sentir triste, con dolor, con pena, con angustia, lo separamos y decimos, no, esto no quiero, yo quiero lo bonito, lo que me hace sentir en paz. Entonces de repente me aíslo y me conecto más con la naturaleza y me desconecto del ruido de las personas, del ruido de la ciudad, supongamos. O opto por estudiar un tema determinado que sea relacionado a la espiritualidad, por eso separamos todo y en ese aspecto por eso nos confundimos tanto. Y digo, voy a estudiar yoga, voy a estudiar pilates, voy a estudiar registro akáshico, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro. O sea, empezamos a entender las cosas de una forma todo a nivel externo y no comprendemos que la verdad en sí es que ya estamos completos, solo que hay que caminar el camino de la vida siempre conectando con lo que realmente amamos. No me hace mejor ni peor ser una persona que no tiene un título que le respalde y que diga, a ver, todas las sesiones de, por ejemplo, terapia alternativa o terapia integral, que es lo mismo, ayuda a las personas en el sentido de poder enfocarse en lo que, digamos, un paréntesis, les ha generado o causado un dolor emocional conectado a un recuerdo mental. Perfecto. Conectamos con esa información, ayuda a la persona como canal que soy de trascender esa emoción y poder liberarse del dolor que lo ancla a vivir en ese pasado y crear experiencias simultáneas en diferentes cuerpos con diferentes personas, pero siempre repitiendo el mismo ciclo de evolución. Esto es la famosa evolución. ¿Qué ocurre ante esto? Que las personas lo ven como algo normal. Empezamos a normalizarlo a nivel espiritual como qué bonito. Estamos evolucionando. Quiere decir que ya estoy amándome a mí mismo. He aprendido a comprender al otro. He entendido que el otro es mi espejo. He entendido que el otro es mi reflejo. Entonces quiere decir que esta evolución en mí ha liberado un nuevo estado de conciencia. Otros le dicen nivel de conciencia, que para mí es algo que te sigue separando aún más porque crees que el nivel es mientras más abajo, menos inconsciente, perdón, más inconsciente, y mientras más arriba, más consciente, más evolucionado. Entonces hay una superioridad que juega un papel bastante importante porque nos hace dividirnos más en vez de unificarnos más a la esencia que somos. Por consecuencia, no nos permite ver la verdad con claridad. Solo nos permite ver una parte de la verdad, pero no nos permite ser conscientes de que la verdad siempre estuvo dentro de nosotros y que en realidad todo lo que vemos fuera de nosotros forma parte de la experiencia que creamos por consecuencia de lo que llevamos dentro. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta que tú me quieras hacer o que alguien quiera hacer? Pues bueno, ya saben, si quieren hacer preguntas, adelante. Y bueno, todo esto, o sea, toda esta información, o sea, ¿has llegado tú misma a estas conclusiones o lo has aprendido en alguna parte?
Ok, mira, al inicio de la conexión te comentaba que toda la información que te estoy manifestando no tiene que ver con un estudio. De ser el caso, lo daría porque me gustaría que todos lo supieran, pero no. No he estudiado algo, no he llevado ningún curso con relación a lo que se entiende como la espiritualidad, no tengo interés en hacerlo tampoco. Todo surgió a raíz de mi reconexión y el recuerdo de volver a casa. Hay algo puntual que me gustaría comentarte para que se pueda entender cómo es que llego a esta conclusión, como tú la defines. Cuando yo comienzo este proceso de liberación emocional, de liberarme de todo lo que a nivel del corazón me hacía sentir reprimida, triste, sin sentido por la vida, te comento que yo también, a la par en este proceso personal, tengo un niño que actualmente tiene 14 años, un solo hijo, el cual lo tuve a los 17 años de edad, cuando terminaba el colegio apenas, la secundaria. Entonces siempre me cuestioné el hecho de que sabía que venía a hacer algo a este planeta Tierra, pero no recordaba qué cosa con exactitud, ¿de acuerdo? Pero sí sabía que llevaba una misión en esta vida. Y dije, en algún punto siempre me recordé a mí misma también a través de lo que entendemos como la intuición, el recuerdo de adentro del corazón, no de la mente, el corazón, que había algo muy importante en los seres humanos que estaba conectado en nuestro corazón y que por consecuencia nos permitía trascender todo espacio-tiempo y todo lo que conocemos en la materia como el hecho de tener que sobrevivir ante lo que se nos ha impuesto como sociedad. ¿Ok? Entonces, cuando yo empiezo este camino de liberación emocional primero, empiezo a recordar que para conectar con la esencia primordial o el origen del cual todos venimos, como esencia pura, es que tenía que liberarme de lo que no me permitía conectar con esa esencia. Entonces, ahí comienza un trabajo interior, como todo el mundo lo llama, mejor entendido como trabajo personal, liberación emocional, trascender todo el dolor o recuerdo doloroso que me ha quedado de la infancia en esta encarnación, en esta vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezo este proceso y al comenzar este proceso que me duró aproximadamente 2-3 años, empecé a liberarme de la necesidad de ser aprobada, del qué dirán, del qué va a pasar, de la incertidumbre del futuro. Es ahí cuando empiezo a liberarme también de la necesidad de querer entender qué venía a hacer, porque ya tenía 23, 24, 25 años y no sabía qué iba a estudiar, no sabía qué quería. O sea, hacía cosas en mi vida cotidiana, lo compartía con mi hijo, pero no entendía en mi vida personal en qué me iba a desenvolver en la vida. ¿Qué se supone que iba a hacer con mi vida? Porque nada de lo que veía a nivel terrestre me identificaba. ¿Se entiende? Entonces empecé a tener un conflicto interno donde decía, ok, hay algo en mi interior que me dice, esto que estás viviendo es necesario para que puedas entender que en este planeta Tierra hay experiencias muy, digamos, determinadas como hay que ser médico, todo hay que tener un título, una carrera para ganar una cierta cantidad de dinero, vivir de una manera estable y por consecuencia pues eso es la vida y yo nunca estaba conforme con eso, era como esto no es así, hay algo que no encaja dentro de lo que yo siento, que no se puede manifestar con palabras, pero yo lo sentía. Entonces dejé que el tiempo se encargara de que mi proceso personal me permitiera verlo a través del corazón. ¿Qué tenía que hacer? Ser paciente. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada vez que iba hacia adentro, a veces encontraba dolor. ¿Por qué? Porque conectaba con recuerdos de mi infancia, que no me permitían recordar lo que de niña traía, que era el hecho de saber que traía una misión de vida y que había algo importante en mi corazón que iba a manifestar en algún punto de mi existencia. Por consecuencia, en el año aproximadamente 21 o 22, no recuerdo con exactitud, yo tengo un despertar de conciencia. Es decir, le llamo así porque es una forma de explicarlo, donde yo recuerdo a través de mi conexión con mi corazón propio, has llegado a casa. Y lo defino como Dios, porque en ese momento, lo siento del corazón, lloro de una forma tan hermosa en el sentido de no dolor, sino de alegría, de reconectar con la conciencia que todo ser humano tiene, de recordar que todo lo que estaba buscando, también como respuestas, ya estaban dentro de mí. Y que por consecuencia la vida era tan simple como vivirla día a día, observándose a través del otro sin juzgar a nadie. Es ahí como en el 2021-22 empiezo a subir a redes sociales un montón de información que me llegaba del corazón como canalización y lo escribía y subía. Claro que en este momento de mi vida han pasado muchas cosas desde ese tiempo
he vivido muchas experiencias determinadas que en algún momento compartiré también en mis redes sociales, pero que me permitieron observar la vida con ojos distintos a los físicos, en el sentido de lo esencial es invisible a los ojos del corazón. ¿Cómo me llega todo este tipo de información que tú me preguntas? Porque gracias a esta conexión con el corazón, a través de la meditación que yo hacía, me acostaba en la cama, había días en los que meditaba 12 horas y completamente conectada desde adentro. No es que yo visualizara, no es que yo me enfocara y me pusiera a tomar un curso de meditación, cómo respirar, no. Lo hacía de una forma natural. Me acostaba conectada con mi corazón, es como entrar dentro de ti mismo y observar todo un mundo de posibilidades, como un universo. Y empecé a tener muchas experiencias internas. Entonces había días en los que no comía, podía estar despierta desde las 5 o 6 de la mañana que amanecía y me iba al baño, tomaba un vaso de agua, lo que sea, regresaba a la cama, me acostaba y empezaba a meditar y me despertaba a las 6 de la tarde. Y observaba que el tiempo no coincidía entre el momento que estaba conectada desde adentro y el momento en el que salía, o sea, a despertarme, a levantarme de la cama y darme cuenta que ya era 6 de la tarde y ya estaba 2 horas en conexión. ¿Se entiende? Me pasó esto durante un largo periodo de tiempo, pero esto me sirvió y me permitió darme cuenta de que esta vida en sí misma era una experiencia más dentro de lo que se entiende como este cuerpo físico, pero nuestro espíritu ya estaba completo. Solo que estábamos conectados poco a poco a experiencias humanas que nos llevaban a recordar el camino de regreso a casa. Solo que estábamos de cierta forma perdidos, distraídos en lo que hoy entendemos como toda esta forma de ver la vida. Por ejemplo, el cine, el entretenimiento, radio, televisión y todo lo que de cierta manera nos entretiene día a día y nos hace olvidarnos de lo más importante, nuestra esencia. Entonces, ¿quién hoy en día se enfoca en recordar cuál es su origen, para qué estamos aquí, por qué respiro, cómo es que este cuerpo biológico es tan potente que tiene la capacidad de poder transmutar mis alimentos, cómo funciona el aparato respiratorio, todos los sistemas del cuerpo físico, la potencia que tiene la Tierra es tener tanto peso, por ejemplo? O sea, tantas preguntas tan profundas que en vez de eso estamos más enfocados en el aspecto más del entretenimiento. De ahí me di cuenta la importancia y la simpleza de esta vida y por consecuencia empecé a recibir mensajes. ¿A través de qué? De las sesiones. Comencé a realizar sesiones de lo que yo había comenzado a hacer. Primero empecé a trabajar con personas vía online, donde les ayudaba a conectar con lo que se entendía en ese momento, su experiencia de vida en su presente, y les decía, ok, yo en este momento percibo, acorde a lo que tu ser me indica, porque conectaba con el ser de la otra persona, todos tenemos un ser espiritual, y me daba la información y me decía, le está ocurriendo esto y está conectado a su papá o a su mamá o a esta experiencia o a la otra. Entonces la persona conectaba con esa información y cuando sentía una conexión emocional, la liberaba y por consecuencia trascendía ese recuerdo. Posterior a eso, continuaba con las sesiones. Luego de eso, el ser me decía, mira, hay una sesión que realizarle que se llama así, así y así. Entonces también luego comencé a hacer limpiezas energéticas, limpieza de casa, y todo lo hacía en conexión conmigo misma. No era que yo usaba algo externo, una herramienta como un péndulo, estudiar algo, no. Todo fue guiado siempre desde adentro. Y cada ser me entregaba la información de la persona en el momento presente. Es decir, acorde a su línea de tiempo, recordemos que fuera de la Tierra no existe lo que se entiende como el espacio-tiempo, solo existe dentro de este planeta Tierra, ¿ok? Dentro de esta vida humana, vida terrestre, en este cuerpo. Entonces, cuando empezaron a darme información, me empezaron a entregar información, no sé si me decían, esta persona necesita este tipo de sesión. Limpieza energética, limpieza de la casa. Entonces yo me conectaba, me acostaba en ese momento, por ese momento cerraba los ojos, recibía toda la información y la grababa por audio y se la enviaba a la persona. ¿Ok? A veces cuando hacía la sesión con la persona en directo había interferencias, escuchaba voces. Entonces me sugirieron que no lo realice así, que lo haga de manera sola para evitar interferencias, porque esto puede ocurrir también a nivel energético. Esto forma parte de este mundo que a nivel invisible no se ve, pero existe. ¿Ok? Y que de cierta forma afecta de muchas maneras a los seres humanos cuando no sabemos cuál es el origen, por ejemplo, de alguna afectación, ya sea física, mental, sistémica, en el sentido del sistema físico, en cualquier aspecto. Entonces, todos de alguna manera tenemos esta información, pero solo se es otorgada a través del ser superior de cada persona, porque cada alma tiene una información distinta. Luego de eso empecé a observar el tema del proceso de evolución, porque empecé a conectar con lo que se entendería como otro tipo de planetas. ¿Dónde, Helen? ¿En dónde lo viste? Desde adentro. Cada meditación que tenía me permitía observar información propia, porque al final entendemos que el reino de los cielos está dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, todo este reino de los cielos que todos entendemos está ya en otro mismo. No hay un lugar externo
o fueron nosotros el que tenemos que viajar para conectar con eso. Eso es lo que me permitió a mí entender poco a poco de qué forma a nivel terrestre estábamos, digamos, estructurados en que había que vivir siempre experiencias para poder entender, y esto nos llevaría por consecuencia a comprender lo que no comprendimos y por consecuencia no tener que volver a experimentarlo, sino experimentar algo más bonito, algo más sutil, ¿sí? Pero a la vez también me hizo ver que la trascendencia humana es otra cosa. No es lo mismo la evolución espiritual que trascendencia humana. La evolución espiritual nos lleva a estar viviendo en ciclos. Empezamos un ciclo y ese ciclo hace que tú vivas 5 experiencias con la misma condición emocional, que significa frustración. Digamos que tengo 5 parejas en 20 años, con las cuales duré 4 años por pareja y resulta que todas me hicieron lo mismo. Me hicieron sentir frustrado, enojado, amargado, rechazado, afectado de una u otra forma. Entonces quiere decir que no evolucioné. Por consecuencia, vuelvo a repetir el mismo ciclo. Este es un ejemplo como parte de la experiencia evolutiva del supuesto espíritu. Por eso se llama evolución espiritual, lo cual es falso. Ahora, ¿qué viene a pasar con la trascendencia humana y por qué genera que tengamos esta experiencia de vida que nos lleve a entender? ¿Por qué no resuena conmigo tener que moverme tanto a crear experiencias? ¿Por qué no resuena conmigo tener que experimentar una y otra cosa? ¿O por qué no resuena conmigo tanto el ser tan sociable? Porque de cierta manera nuestro espíritu, nuestro ser espiritual ya conoce, recuerda y sabe que el regreso al origen va a depender de la madurez que tengamos con la integración de la totalidad que somos. ¿Qué significa esto? Que de cierta forma como seres humanos ya somos seres libres, pero cuando nos perdemos en la ilusión de la separación, es decir, Dios es un ser externo a nosotros, estamos separados, hay que mirar al cielo y observar a Dios fuera. No, Dios ya vive en tu interior. Por consecuencia, al romper con la ilusión de la separación, comprendemos que hay una gran responsabilidad que asumir, que es, me hago cargo de la creación que tengo a partir de ahora, es decir, la experiencia que voy creando día tras día, a partir de ser consciente que todo es un reflejo de mí. Por consecuencia, todo lo que estoy creando conlleva una consecuencia. Yo creo la causa, que es la experiencia, pero esa experiencia me lleva a una consecuencia. En el caso, por ejemplo, si lo entendemos en términos de dualidad, si mi intención de creación es buena, todo lo que cause eso y la consecuencia va a ser positiva o buena como se entiende en términos terrestres. Y todo lo que yo intencione con mala fe, como se dice, o se expresa, va a crear una causa y una consecuencia que me lleve a malas cosechas. ¿Se entiende? Una mala influencia, una mala información, una mala experiencia y todo en mi exterior va a ser caótico. Por ejemplo, ¿cómo tendría esto sentido, Helen, si por ejemplo soy una persona muy pacífica y de repente medito, hago yoga, pilates o llevo cursos, qué sé yo, y siempre intento influenciar a las personas que están en mi entorno como alguien que da mensajes buenos, que ayudan de cierta forma y que yo siento que ayudan? ¿Cuál es tu intención? ¿Hacer esto? Perfecto, continúa así, confía en ese camino que tú sientes. No es que, entonces, ¿cómo diferencia entre si estoy leyendo y estoy evolucionando? La diferencia está en que estás intencionando con el corazón y por consecuencia, la única consecuencia del corazón no es más que no vuelves al ciclo. Simple y sencillamente sigues experimentando la vida terrestre con responsabilidad y sabiendo que cada acción que realizas está conectada a tu esencia y por consecuencia de la esencia nunca puedes lastimar a nadie. ¿Se entendió? Wow, impresionante este proceso que has hecho tú sola, ¿no? Y bueno, tú dices que estos, bueno, que tú puedes conectar con la esencia de otras personas y tal, pero esos primeros mensajes que tuviste, ¿de dónde venían? ¿Quién te los mandó? Ok. Bueno, te recuerdo primero que la primera conexión que tuve es la definición de lo que entendemos como Dios. A los 26 años fue mi primera conexión. Después de un viaje interior de
trascendencia emocional, trascender las emociones de odio, de dolor, de angustia, de incertidumbre, de no saber hacia dónde dirigirme, hizo que en un día determinado, sin darme cuenta, de tanto sentir que ya mi vida no tenía sentido de cierta forma, conecté con esta esencia primordial, la esencia más pura que era Dios. Y lo único que se me manifestó a través del corazón, no como mente, no como una canalización mental, sino como una sensación de que siento y se expresa. ¿Se entiende? No tiene pensamiento, no tiene forma. Tú lo interpretas desde el corazón. Has vuelto a casa. Y empecé a llorar de dicha, empecé a llorar de felicidad. Y entendí que era Dios. En ese momento recordé que era Dios. Lo entendí a través de la mente porque todo se procesa por la mente, porque tenemos un cerebro. Pero recordé que era Dios. Entonces, en ese momento empiezo a vivir una vida donde todo lo que veía fuera de mí tomó más sentido. Es decir, entendí que mi vida hasta los 20 años de edad que te había tenido en ese momento, ahora tengo 31, había sido una vida que de cierta forma fue condicionada. Es decir, pues desde pequeña me criaron de una manera, me estructuraron de una forma, me enseñaron en colegios de otras cosas, entonces viví bajo ese tipo de condición, ¿no? Y eso me llevó a experimentar una vida hasta esa edad determinada y vivirla de una forma determinada. Posterior a eso, a esa conexión, yo empiezo a escribir. Abro redes sociales y empiezo a compartir toda la información. Y siempre supe algo, que yo tenía todas las respuestas dentro de mí, pero que en realidad nunca hubo preguntas. Las preguntas siempre venían de la mente. Entonces, esa conexión al inicio fue, a nivel físico, te lo puedo contar como algo muy, digamos, muy tangible, ¿no? ¿Cómo sería lo más tangible? ¿Cómo se sintió, por ejemplo? Ese día, recuerdo, la conexión fue en la mañana, eso de las 9, 10 de la mañana aproximadamente, y yo intentaba como moverme, estaba ya despierta, me había cambiado, venía justo de comprar pan de la panadería y estoy comiendo el pan y ocurre esto, o sea, en un momento dado, o sea, no lo pensé, simplemente sucedió, ¿de acuerdo? Y luego de eso, digamos que salir por la tarde, dejé que la emoción, el sentimiento de dicha, de plenitud y de paz me generara todo lo que me tenía que generar en ese momento, lo acepté, me permití sentirlo, no lo rechacé, no lo cuestioné, no pregunté nada más, simplemente lo acepté, lo integré y lo recordé. Entonces me sentí completamente completa. Era como, ya no hay más preguntas. Esto es lo que tenía que recordar, no hay nada más. Lo demás era, sin saber en ese momento, más fácil de lo que imaginaba, porque ya la conexión con Dios te establece a ti el camino, que es, ya estás dentro, ya volviste a tu centro, ya volviste a casa y por consecuencia lo demás lo vas a ir recordando en el camino. Y así fue, hasta el día de hoy. Entonces, todo lo que tú entiendes como información que te puedo manifestar, se fue dando gracias a la propia experiencia que yo fui teniendo, ¿no? Empecé a observar a las personas y cuando a veces caminaba por la calle, ese mismo día, por ejemplo, que tuve esta conexión con Dios, me pasó que no podía caminar. Era como estar mi cuerpo en el lodo, como cuando estás pisando el lodo y tu pie no se puede mover mucho. Estaba como si mi cuerpo tuviera un peso de, no sé, 10 kilos y el espacio, que es el espacio aquí, era como muy denso, muy pesado, muy fuerte. Entonces no podía moverme tan fuerte, era como si fuera una ancianita que necesitaba un bastón para caminar. Era súper sutil la conexión. Era como una especie de lo que entendemos como una famosa ascensión en el cuerpo físico. Pero esa ascensión no es te elevas y estás levitando, no, se vive dentro de ti misma. En consecuencia, entiendes que en esta materia 3D, en esta vida física, el espíritu en sí mismo, al integrarse, tiene que ir de manera progresiva integrándose. ¿Por qué? Porque si bien es cierto estamos conectados a Dios, pero la fortaleza espiritual, que es la fe, la que hace que tengamos el dominio propio sobre nuestro cuerpo físico, hace que nosotros sigamos un camino determinado para poder establecernos conscientes en una vida basada entre lo que se entendería como el camino recto. No el camino desviado, no el camino que me hace vender el alma, ¿ok? No el camino que me desvía hacia lo que yo creo que puede ser y debería ser y pretendo hacer y bueno, sacar provecho de eso. No, el camino consciente, el camino de la esencia, el camino que no es perturbado, el camino que no es el camino que se compra ni se vende, que no tiene precio. Es el camino que tú ya eres, ya tienes y ya has conocido y has recordado dentro de ti. Y ese camino no tiene un valor. Por eso toda la información que puedo brindar, siempre lo he dicho abiertamente, incluso en otros videos que subo también por redes sociales,
puede salir cualquier persona a decirlo. Yo no he tomado ningún curso ni nada. En algún momento se quiere preguntarlo y quizás hay dudas de eso. Cualquier persona de manera abierta puede decir, mira, yo le di ese curso, esto es mentira. Nunca va a haber, no va a existir eso. Porque todo lo tengo dentro de mí. Entonces, ahí es cuando recuerdo que no hay necesidad de hacer algo externo. Ya está, que con eso no quiero decir que está mal que estudien o que les guste algo determinado y que las personas vayan por eso. Está perfecto, porque es su propósito, su camino. Cada uno es una pieza del rompecabezas de la vida en sí misma. Por eso cada uno tiene su propia misión, independientemente de que lo sepa o no, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, digamos que ese primer día lo viví así. Luego de eso, iba por la calle caminando y observaba y percibía a la vez lo que cada persona tenía. Yo veía, por ejemplo, una persona construyendo, digamos, no sé, los que son los obreros, y algo dentro de mí me decía, esta persona tiene un tema en su casa, está triste por eso. Y yo empezaba a sentirme triste, a sentir la emoción, el dolor y el recuerdo de la persona que estaba viviendo en ese momento. Entonces me conectaba demasiado con todo lo que estaba en mi entorno, estaba completamente sensible. Permitía que esto ocurriera, sí, porque entendía que tenía que ser así y tenía que aceptarlo como era. Y poco a poco fui fortaleciendo mi cuerpo físico. ¿En qué sentido, Helen? No es que me suba de peso, no es que empiece a comer más, nada por el estilo, no. Solo que empecé a entender que la integración y el recuerdo de reconectar, que es recordar el volver al origen, que es casa, hogar, el corazón, era un camino que de cierta forma iba a tener sus altas y bajas, porque iba a estar dentro de mi entorno en ese momento de 20 años que tenía, personas que de cierta forma no iban a tener la misma sintonía que yo, personas que no iban a ver la vida con los mismos ojos que yo estaba viendo, personas que iban a cuestionar lo que yo estaba viviendo, personas que me veían y me decían, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Te pasa algo? Yo no, estoy muy bien. Pero es que te veo llorando, te veo muy sensible, ¿te pasa algo? Pues está bien, estoy llorando, es normal. O sea, hemos creído que, por ejemplo, llorar es malo, cuando expresar las emociones es lo mejor que puedes hacer porque de esa forma nos liberamos del dolor, ¿sí? Por consecuencia, nuestro corazón se purifica más y por consecuencia podemos conectar con la esencia original que es Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando somos personas cerradas y bloqueadas a no sentir las emociones de dolor o de tristeza, nos cerramos a conectar con el origen. Y eso no nos permite liberarnos y por consecuencia nos adoctrinamos de que hay que estudiar, hay que tener una carrera, hay que seguir creando cosas en la materia para tapar esos vacíos internos, también llamados vacíos existenciales, que parten de la emoción no trascendida. De ahí a que todo ser humano vive siempre en el recuerdo. Me hizo esto mi padre, no quiero saber nada. Me hizo esto mi ex, no quiero saber nada. Me hizo esto mi tío, mi abuelo, mi vecino, ¿se entiende? Pero no es el recuerdo en sí, sino es la emoción que va conectada a ese recuerdo. Lo que hace que llevamos en bucles o en ciclos o en procesos evolutivos que todo el tiempo van maquillados de diferentes formas, pero siguen siendo lo mismo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me permite a mí entender, gracias a mi propia experiencia de vida, qué misión tenía, porque siempre supe venía, yo tengo una misión, pero no recordaba cuál era. Entonces, empecé a entender esto y por consecuencia empecé a conectar con otros seres. ¿En qué sentido, Helen? Bueno, cuando tenía conexiones con otras personas me preguntaban, bueno, yo decía, envíame tus preguntas y envíame una foto actual de tu rostro, ¿de acuerdo? Yo conecto con tu ser y de esa forma puedo darte la información que requieras. Algunos me daban preguntas, otros no, me decían, toma mi foto y tú me dices en grabación lo que mi ser tenga que darme de información. Ok, y eso es lo que hacía. Me conectaba, entraba en conexión, cerraba los ojos, conectaba con mi corazón y empezaba a canalizar. Es como canalización directa, pero no era mente, era telepático. O sea, es como si tú recibes una orbe de luz y tu cuerpo, tu habla, tu lengua, lo transmite de acuerdo a tu idioma. ¿Sí? En el caso del mío, español. Se me entrega una información y yo la transmito en palabras simplificadas, en forma humana, en forma terrestre, pero que eran de los seres, que es todo energía. Entonces, a través de esa información, yo les podía decir a las personas en forma simple qué es lo que su ser espiritual, yo superior o ser superior, es lo mismo, les daba como información. Y siempre era, pues, así es, Helen, esto me está pasando, esto me ha ocurrido, he vivido esto, he vivido tal y como me está diciendo. Entonces, a partir de esa información, el ser le sugería, bueno, ¿sabes qué ocurre? Que antes de esta encarnación, tú tienes contratos preestablecidos a nivel álmico. ¿Ok? Acá vienen famosos contratos kármicos, las consecuencias de tus acciones o tus actos. Ha pasado esto, ha pasado esto, tienes contratos de trascendencia, perdón, de lo que se entiende hoy como los ancestros o linaje,
Tienes contratos para liberar que tienes cargo con la pareja actual, o sea, contratos, contratos y contratos. ¿Por qué? Los contratos se crean en base a lo que hoy entendemos como la evolución. Porque si no existe un otro, no hay forma de que podamos tener un aprendizaje. En consecuencia, cada experiencia en sí misma, basándonos en los contratos preestablecidos, es decir, antes de nacer aquí en la Tierra, venimos con una carga de información conectada a contratos de otras personas, es decir, enlazamos información simultánea, vivimos una experiencia determinada línea de tiempo y por consecuencia experiencia nos hace trascender el dolor, o tú evolucionas o yo evoluciono o seguimos caminos distintos o nos juntamos a vivir la experiencia humana hasta que la muerte nos separe. Dependerá de cada tipo de creencia de cada persona. Pero en sí mismo, cada información que me entregaba el ser de cada persona era distinto. Nunca era la misma información, siempre era una información distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy lo que entendemos, por ejemplo, los seres estelares de muchas razas. Estos seres son un fractal de la creación del planeta Tierra. ¿Pertenecen al planeta Tierra? Sí. ¿Son seres que están conectados a la frecuencia mental de la malla holográfica del planeta Tierra? Sí. Pero ellos tienen una función que se encargan algunos de lo que se entiende como la sanación, la transmutación. Tienen de cierta forma códigos que activan información, recuerdos o limpian o liberan, depende de la estructura molecular de cada ser humano. Es un sinfín de información. Yo también recibí esa información, pero hay algo muy importante, que estos seres se encargan de lo que se entiende los ciclos de evolución, ¿sí? A diferencia de tu propio ser, que es el fractal de Dios, que es el ser superior, que se encarga de decirte las cosas tal y como son. Esto es evolución y esto es trascendencia. Por consecuencia, para poder tener una trascendencia, hay que liberarse de los contratos kármicos que tenemos. Y esto solamente lo sabe el ser de cada persona. No lo sé yo, porque yo no tengo la información de todo el mundo. Solo puedo saber en el momento que hago la conexión. Y estas conexiones en este momento actual, después de casi 5 años de trabajar en esto, lo hago de manera directa, es decir, lo canalizo en un parque. Tengo que hacerlo fuera de casa porque necesito estar en contacto con la naturaleza, porque a veces es tan fuerte la conexión, tan fuerte la información, que necesito estar pisando con los pies descalzos el pasto. En paralelo voy grabando la sesión y lo envío a la persona que corresponde. Esto es en lo que respecta a lo que se entendería como cómo Helen te llega esta información, de qué manera empiezas a saber esta información, porque se me dio mucha información acorde a cada persona que venía. Es decir, no todos estamos viviendo la misma experiencia humana. Vemos lo mismo. Vemos un televisor, una radio, un celular, sí, todos vemos lo mismo, pero todos observamos la realidad de forma distinta. Por eso cada ser humano tiene un estado de conciencia distinto. Por consecuencia, si queremos saber nuestra información personal, es directamente con el ser superior de cada persona. Muchas gracias. ¿Y qué recomendarías tú a la gente que pues están limitados por esos recuerdos y tal, como tú dices, y quieren seguir este mismo proceso? La primera sesión que siempre recomiendo es la sesión de actualización de información con el ser superior. Esta sesión que realizo consiste en lo que te dije hace un rato. Canalizo la información de la persona, le pido una foto actual de su rostro y si desea me envía preguntas, si no, no. El ser le indica la información que tiene en esta línea de tiempo, por ejemplo, años 2025, mes septiembre. Y el ser, de acuerdo a la experiencia que vive en este presente, le dice, esto está ocurriendo, estas son las posibilidades de tu vida, lo que estás creando es esto, este es el origen de lo que estás creando, ya sea caótico o muy bonito, en cualquier aspecto no importa, y por consecuencia hay estos y estos contratos. A liberar, a sostener, a mantener, dependerá de ti el trabajo que tú desees. Es decir, el trabajo en sí no es algo que sea malo, el trabajo en sí ya es, porque el trabajo en sí es la experiencia propia que ya vives. Ahora, la forma en la que tú observas tu experiencia, cómo reaccionas ante tu experiencia humana es otra cosa. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos de trabajo interno, me va a pedir el ser superior, pues entonces mejor no, porque ya he escuchado eso, hay que trabajar en uno mismo, hay que sanar y es indefinido. No, esto es falso. Los recuerdos
solo están conectados a lo que te ha vivido en esta experiencia humana. Todo lo demás que tiene que ver con lo que hoy entendemos como hay que sanar los linajes de 7 no sé cuánto, 8 no sé cuánto y no sé cuántas ruedas, es falso. Esto es la malla de la ilusión. Esto es mantenerme en el ciclo evolutivo porque de cierta forma me gusta vivir en este cuerpo físico, pero eso tiene una condición básica que es ser humano. Hay una canción muy bonita que se llama, se titula, Para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Y de cierta forma, si no entendemos primero la regla básica y principal, que es toda acción que realices tiene que tener responsabilidad, porque de caso contrario no tienes responsabilidad y eres consciente de que lo haces desde un estado de maldad, vamos a decirlo así, tiene una consecuencia. Por consecuencia y por efecto, va a tener un proceso constante de ciclo. Aunque tú no lo quieras, aunque tú lo rechaces, aunque tú digas, no, yo no estoy viendo eso, lo vas a tener, porque sigues experimentando otra vez lo mismo a consecuencia de no hacerte cargo y responsable de lo que hoy estás creando. Por eso es importante recordar que ya con el solo hecho de tener un cuerpo físico que hay que cuidar, no porque obligatoriamente tenemos que entrenar a un gimnasio o hacer un deporte específico, sino con el simple hecho de cuidar el cuerpo, nutrirlo, alimentarlo, saber qué comemos y qué no comemos, porque hasta la comida contiene información, y esa información es la que estamos todo el día entregando a nuestro cuerpo, que no nos cobra nada por hacer todo el proceso digestivo y todo lo que hoy tenemos como pensamiento, ojos, boca para hablar, para manifestar cosas, para expresarnos y todo lo demás. Entonces, lo básico en el ser humano es entender primero que si nos gusta la experiencia humana está muy bonito, pero hay que ser conscientes de que hay que purificar el corazón. Y para eso lo básico que te va a pedir hacer es libérate de los recuerdos que están atados en esta vida y yo me encargo, si tú te comprometes, a liberar todo tipo de contrato kármico que te lleva una y otra vez a volver. Y ahí viene el nombre de reencarnación. Bueno, muchas gracias. Vemos que dice la gente por el chat. A ver. Dice Joaco 713, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Todos necesitan nuestra alimentación o mantenimiento. Ok, gracias. Y ahí Joaco también. Todos somos contactados, pero pocos nos damos cuenta. Unos más, otros menos, pero el alma y el espíritu tienen sus métodos. Ellen simplemente tiene desarrollada esa conectividad, sencillo. Ok, gracias. Dice Kawazu, todas las religiones de la dualidad son falsas. Nuestro Señor Jesucristo era un animista. Ok, gracias, Kawazu. Joaco 713. Eso que hace ella será una actividad o cualidad de todos los humanos en el futuro. Ellen simplemente va un poco adelante en la evolución. Entiendan, eso que le pasa a ella será normal muy pronto. Ok, muchas gracias. A ver, ¿qué más? Joaco 713. El ego es una venda que no deja ver lo espiritual.
Bueno, perfecto. Muchas gracias a toda la gente que dejó comentarios. Y bueno, llevamos casi una hora de programa. No sé si quieres comunicar más cosas sobre todo esto de la evolución espiritual, la trascendencia y todo esto. Adelante. Ok, mira, justo lo que acabas de mencionar en los comentarios es tal cual así, solo que lo entendemos como futuro porque creemos que estamos alejados de esa posibilidad, cuando todo realmente ya es. Es un poco complejo de entenderlo y también manifestarlo y conceptualizarlo en términos humanos, ¿de acuerdo? Pero lo que dice Juanjo, si no me equivoco, es cierto. Todos tenemos esta conexión con nuestra propia esencia, Dios, universo, origen, fuente original, lo que sea. Todos lo tenemos, pero acá hay un detalle. No todos confiamos en esa conexión. Por consecuencia, vivimos entretenidos con el afuera, ¿de acuerdo? Y eso es lo que no nos permite ver la verdad de que ya somos libres, solo que lo hemos olvidado por estar entretenidos en el afuera. Esto no quiere decir que es algo malo, no quiere decir que esto está mal, que entonces vivimos todo el tiempo buscando información y entonces qué feo, qué malo. No, la vida en sí misma es maravillosa, vivirla, experimentarla, sentirla, pero hay que saber que tenemos que ser responsables de todas las acciones y cuál es la intención detrás de cada acción que realizamos, ¿de acuerdo? Ahora, la otra parte en la que menciona el alma, perdón, cuerpo, alma, espíritu, no está dividido. En realidad se manifiesta de esta forma, o sea, se divide y se conceptualiza de esta manera porque las personas a nivel de entendimiento humano dentro de esta línea de tiempo, año 2025, creemos que todavía estamos separados del ser. ¿Ok? Creemos, pensamos que todavía nos falta mucho por conectar con el ser, cuando en realidad es mucho más fácil de lo que parece. Sí es cierto que hay que conectar con nuestro corazón, hay que liberar el dolor, los recuerdos conectados a ese dolor, para que no tengamos esta capa que no nos permite ver la verdad con el corazón. Por consecuencia, es la conexión más sagrada, conectar con Dios y recordar quiénes somos. No somos dioses en evolución. Ojo, yo no apoyo esto. Yo tengo que ser sincera con la información que yo entrego. No existen los dioses en evolución. Tenemos como esencia lo que hoy entendemos como Dios. Somos ya en Dios. Tenemos todo completo. Somos seres espirituales viviendo esta experiencia humana. Pero la evolución en sí misma forma parte de lo que hoy entendemos como la repetición. Es decir, si no entiendes algo, lo vas a tener que repetir. Será en esta vida, en la siguiente, en la que viene, según tu creencia, pero tendrás que hacerte cargo de tus acciones y las consecuencias que estas acciones crearon en la vida terrestre. ¿De acuerdo? De ahí lo que tenemos hoy como la evolución. ¿Por qué? Porque si no, no veríamos todo lo que vemos en la Tierra en este año de 25. Que si hay caos en un planeta, que si hay, caos en un país, que si el presidente no sé qué, que si la no sé cuánto, que si la comida, que si la inducción, o sea, todas estas cuestiones que cada persona comparte día a día a través de cualquier medio de contacto. Entonces, cuando somos conscientes primero de que no hay división, entendemos también que no hay dualidad por consecuencia. La dualidad solo está en nuestra mente, aquellas personas que siempre viven bajo el condicionamiento humano de que si yo entiendo que hay una conexión con otra persona, pues él tiene que quererme. Y por consecuencia viviremos felices por siempre, lo cual es falso, porque vivimos en la ilusión de que todo tiene que ser eterno. De ahí viene lo que también llamamos contratos terrestres, son firmamos contrato para casarnos. Pero como yo te amo y tú me amas, de acá lo básico en el ser humano, que es, entre comillas, casarse, tener hijos, tener una familia, anhelamos una pareja siempre porque creemos que si estamos solos es malo, se ve muy mal ante las personas, entonces es como, oye, no tienes hijos, qué raro, ya estás viejo. O no tienes pareja, qué raro, nadie te soporta. Cuando no es así, la verdad es que simplemente ya somos completos y así como entras completo, te vas completo. El único detalle está que en el camino de la vida te dicen, pues, te falta una casa, te falta un carro, te falta una familia, te falta una pareja, te falta casarte. Esto es solamente tu conciencia
conectada a tus creencias. Y por consecuencia, tú creas a través de ese tipo de creencias. Ahora, hay algo muy importante que tengo que recalcar y que sé que puede ser la oportunidad del siguiente programa hablar de esto, que es la famosa, también llamada amor incondicional. ¿Sí? Porque entendemos y creemos que el amor incondicional, del cual todos atan a Jesús a esta información, es, hay que amar tanto, y está también en la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a liberarnos, a salvarnos, cuando también es falso. ¿Ok? Nadie salva a nadie. Todos somos nuestros propios salvadores, entre comillas, porque en realidad no hay nada que ser salvados. Si tú crees que eres aprisionado, vives en una granja, vives en una prisión, vives en una especie de materia que todo es condicionado y te sientes limitado, es porque tu estado de conciencia es así, porque tú has vivido adoctrinado y condicionado a que es así. Entonces nunca te has cuestionado lo básico, que es, entonces, ¿por qué existo? ¿Por qué respiro? ¿Por qué tengo este cuerpo? Si no te haces la pregunta básica del por qué siquiera estás aquí en esta vida y respiras, nunca vas a entender. Ok, estamos aquí de nuevo. Se había cortado un momento y bueno, estabas diciendo que cada uno se tiene que salvar a sí mismo y tal, y ahí se cortó. ¿Podrías repetir lo que dijiste a partir de ahí, por favor? Claro, sí. Te decía que entonces cuando uno empieza a tomar conciencia de la propia conexión que tiene con uno mismo, ya no se siente un ser separado, ¿de acuerdo? Entiende que la famosa dualidad de la que todos vivimos en la aparente prisión mental, porque todo es en la mente, el cuerpo ya es libre. Pero es libre de elegir cada día es un nuevo día. Cada día tienes la posibilidad de escoger algo distinto a lo de ayer, ¿sí? Entonces, cuando somos conscientes de esto, nos damos cuenta que en realidad podemos cambiar las cosas. Cada día puede ser una persona distinta, una persona nueva. ¿En qué sentido, Helen? En el sentido de que si yo sé que esto daña al otro, porque de repente le insulto, de repente le agredo físicamente, de repente soy una persona muy explosiva, entonces empiezo a observar eso en mí y lo acepto, lo integro y lo siento, porque todo está dentro de mí, nunca está fuera de mí, lo demás es una manifestación y una consecuencia de lo que llevo dentro. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando estamos conectados en conciencia, todo tipo de información que se brinda, ya sea que converses con alguien de las cosas más simples de la vida, como que también creas o generas una realidad, lleva una consecuencia. Entonces, cuando entendemos esto, dejamos de vivir la dualidad y empezamos a co-crear desde nuestro centro. Y en consecuencia vivimos coherentes y alineados a nuestro ser, a nuestra esencia o a nuestro yo superior. Pero esto conlleva una responsabilidad de saber que todo tiene una causa y un efecto. No está relacionado lo que hablo a una ley espiritual determinada o a una ley universal, porque si no tendría que extenderme a leyes que yo no he estudiado ni pienso estudiar, porque cuanto más información intentamos tener, más nos confundimos. ¿Por qué? Porque tener información determinada, tu mente se estructura a que es así. Entonces, condicionas a tu mente a que es así, vives así y de esa forma te limitas más. Claro que no es malo estudiar. Si te atrae a estudiar una cosa determinada, estudia, está perfecto. Pero no te estructures y no ates tu mente a que la vida es así y me encierro en eso y no hay más posibilidades, porque existen tantas posibilidades de creación como países existen en el planeta Tierra. El detalle aquí está en que somos personas que de cierta manera siempre queremos vivir bajo la falsa seguridad de que esto, si lo dice al menos la mitad de la población humana, es cierto. Esto, si está ya científicamente comprobado, es cierto. Esto, si lo dice medio millón, es cierto. Ah, pero si no lo dice nadie, pues entonces es falso. Lo he vivido yo, pero de repente no. Como creemos tan poco nosotros, no tenemos fe, no religiosa, sino la fe que es la fuerza y la fortaleza espiritual, no confiamos en nosotros mismos, se nos es difícil poder entregar el verdadero mensaje detrás de la palabra. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de poder caminar el camino. Tú puedes saber cómo es el camino. Tú puedes irte a buscar a una persona que te pueda leer el tarot, las cartas, lo que tú quieras. Puedes tomar cualquier herramienta en la vida y saber que vas a ser millonario cada 5 años. Perfecto, pero ve y haz el camino. Ve y recorre el camino. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero estamos recordando siempre una cosa. Cuanto más intentamos buscar y llegar a una meta, estamos en un ciclo evolutivo.
porque todo lo que tú te propones como plazo y tiempo, y todo lo que conlleva un tiempo a futuro, es igual a ciclo, evolución constante. Y recordemos que el espíritu no tiene nada que evolucionar porque el espíritu ya es completo. Quien tiene la ilusión que tiene que evolucionar es la ilusión que tenemos como concepto humano, terrestre, cuerpo humano, de que estamos separados de Dios y que por consecuencia tenemos que llegar a cierto estado de conciencia para conectar con Dios, lo cual es bastante falso, porque nunca hubo separación. Todo ya está dentro de ti. ¿Sí se entendió? O sea, Dios está dentro de todos nosotros y solo tenemos que encontrarlo, ¿no? Sí, pero el camino de reconectar con la esencia, que es Dios, vamos a llamarle así, es liberar el dolor, la carga emocional, los recuerdos que nos atan a nivel mental, que hacen que nosotros vivamos bajo el condicionamiento del enojo, de la frustración con la vida que tenemos, de la vida que nos tocó vivir, de la experiencia terrestre que vivimos hoy en día. Y liberarnos de eso durante ese camino y ese proceso a veces puede ser un poco difícil, porque conlleva a veces, de acuerdo a la carga y de intensidad emocional que tengamos, hace que de cierta forma algunas personas sintamos como que es difícil porque duele mucho. Lo digo por experiencia propia. Yo entiendo eso en cada persona, por eso también guío a muchas personas a través de sesiones emocionales. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos liberarnos de la carga emocional y del pensamiento que nos mantiene atados a un enojo, a una rabia, a una ira, a una envidia, a cualquier tipo de concepto negativo que nos hace vivir de cierta forma infelices, con cierta sensación de nada me hace feliz, tengo dinero y no soy feliz, tengo dinero y nada me llena, me siento vacío por la vida, nada tiene sentido, respiro porque bueno, tengo que respirar porque es algo normal en mi cuerpo, el cuerpo respira porque de manera natural respira, o sea, no tiene sentido vivir. Entonces, de ahí a que empezamos a hacer cosas, como por ejemplo detenernos, ¿no? Salimos a la calle, hacemos compras, comemos una u otra cosa, porque estamos distraídos. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas? Pues eso, se distrae. El consumismo, que es la publicidad a nivel mundial en todo el mundo, de cualquier forma, por cualquier medio que sea el mismo, televisión y radio, que es lo básico, y publicidad en todo aspecto a nivel de, por ejemplo, los lugares, centros comerciales y todo lo que existe hoy en día, ¿no? Como entretenimiento. Está muy bonito, forma parte de toda esta maravillosa experiencia humana, pero de ahí a que tú quieras de verdad regresar a casa, conlleva que tomes la responsabilidad de querer trascender el dolor que te hace ver la vida con los ojos del juzgar. Esto es lo peor. Esto es lo más horrible en el mundo. Esto que hacen con los niños es lo peor. O sea, si te enfocas en eso, sigues llenando tu corazón de odio y de enojo y por consecuencia sigues sintiéndote separado. Y esa separación hace que sigas viviendo en la dualidad, aunque creas que no. Entonces, ¿cuál es la forma en la que podemos liberarnos de eso? Es sencillo. Aceptar primero lo que ocurre entre nosotros y por consecuencia la verdad se nos mostrará. Porque todos somos el camino, la verdad y la vida. Y en verdad ya somos seres libres, solo que lo hemos olvidado. Y vivimos bajo esta ilusión de la separación. Muchas gracias. Hay una pregunta del Cactus Fantástico que pregunta, ¿el alma y el espíritu es lo mismo? ¿Qué diferencia hay y dónde se hallan cada uno? Te explico. El alma es el paquete de información, la energía, el cúmulo. Imagínate una orbe o una esfera pequeñita de luz. Ok. Esa esfera pequeña, tú la amplificas, le haces zoom, es enorme. Pero vamos a llevarlo a este punto. ¿Ok? Es como, digamos, una bolita así. Entonces, esta bolita supongamos que es el paquete de información álmica. Son puros códigos. Y aquí se interpreta como a nivel verbal, a nivel de lengua humana, forma terrestre de expresar las cosas, ¿no? El paquete de información de todas las experiencias que hayas tenido tú en tu encarnación de vida, ya sea que recuerdes tus vidas pasadas, en caso tienes esos recuerdos, o tengas recuerdos de esta propia vida. El espíritu es la conexión con el alma
que sería como el enlace. ¿Que es lo mismo? Sí, solo que tienen una función distinta. ¿De acuerdo? El espíritu es el enlace, que sería el fractal de la totalidad, que se llamaría Dios o fuente original de creación. ¿Ok? ¿Qué función cumplen y por qué lo vemos como cuerpo? Este cuerpo, alma, paquete de experiencias, códigos, información y espíritu. Ser espiritual, yo superior o ser superior, que es lo mismo. Diferentes nombres, lo mismo. El ser espiritual o yo superior o ser superior es igual a el ser, que es el fractal del núcleo central de la creación o el origen o la absoluta totalidad, como lo queramos llamar, o Dios. ¿De acuerdo? Es el medio por el cual el ser humano intenta comprender a nivel mental, porque todos tenemos que procesarlo para poder entenderlo, de qué forma y cómo es que podemos tener un mejor entendimiento de la experiencia humana que estamos viviendo. Por ejemplo, como cuando naces, papá y mamá te cuidan porque aprendes a caminar, te sostienen de la mano y te enseñan cómo caminar en la vida. ¿Sí? Esto es lo que hace el alma. El alma te entrega la información y te enseña cómo andar en la vida. ¿A través de qué? De lo que hoy entendemos como las emociones. Esto me gusta, esto me agrada, voy a vivir esto, voy a crear esta experiencia. ¿Ok? Porque ya tengo esa información, que es la personalidad en el cuerpo físico de cómo soy. De ahí que cuando nace un bebé o un niño va creciendo, es más tranquilo, otro es más hiperactivo, otro es más activo, otro es más pasivo, o sea, dependerá mucho de tu paquete de información álmica, ¿ok? El alma, esto es el alma, la energía que tú eres, que manifiestas en la tierra a través de tu experiencia humana, acorde a lo que tú traes como información álmica. El ser espiritual es la unificación entre el alma y el espíritu cuando se fusionan y tú te haces consciente de que eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana gracias a este cuerpo o avatar humano que se te entrega para poder experimentar la vida, pero siendo consciente y responsable de que cada decisión que tomas y cada acción que realizas ya tiene consecuencia. No porque, a ver, vamos a hacer un paréntesis aquí. No porque, Helen, ¿cómo se supone que entonces quiere decir que yo hago algo y ese algo no tenía una consecuencia antes y ahora sí? La diferencia está en el poder y en la responsabilidad y en el también llamado libre albedrío. ¿Ok? ¿Todos sabemos que tenemos libre albedrío? Sí. Pero de cierta forma todo está estructurado para que antes de tú nacer tengas una tendencia determinada hasta cierta edad y cuando llegues a la madurez o la integración con tu ser, tu alma se fusiona a tu ser y se conecta a la información y por consecuencia tú pidas, es decir, recuerdes, actives el código de luz, la activación de la memoria de tu ADN, ¿ok? Divino, divinidad, Dios en ti, que habita ya en ti, que estuvo dormido, apagado, bloqueado, como lo queramos llamar, que te muestra de qué forma vivir la experiencia humana en coherencia entre lo que ya eres y has recordado de ti mismo. No hay dualidad, no hay él y yo, hay un Dios que se expresa a través de ti, Dios como totalidad, no como un ser fuera de ti, y por consecuencia cada acción que realizas te permite vivir conectado a la esencia que eres. Por consecuencia, ya no dependes, ya no estás necesitando ni mendigando amor, ya no estás intentando agradar a otros, ya no tienes miedo por el qué dirán, ya no tienes miedo por el famoso rechazo de lo que los demás puedan pensar, decir o hacer contigo. Ya no temes el expresarte, ya no temes ser tú mismo, sino que eres por esencia y simplemente, como dije del inicio de la sesión, de la conexión que tenemos ahora, entregas el mensaje sin importar qué te pueda decir el otro, no porque no interese su opinión, sino porque sencillamente sabes que todo lo que va desde el corazón y se entra con el corazón llega a quien tiene que llegar y quien de cierta forma no lo acepta, no lo entiende y no lo comparte, está bien porque está en su proceso interno, está en su propia línea de tiempo, de aquí a lo que también otra persona dijo en el chat acerca de que en el futuro todo esto será normal. No, en realidad es tu proceso el que te hace ver así, como eso todavía está muy lejano en el futuro. No, todos ya podemos tener esta capacidad. El problema es que todavía no recordamos lo fácil que puede ser. El proceso se podría ver difícil, pero en realidad es más fácil de lo que parece. De ahí a que entendemos como cuerpo, alma y espíritu, cuando en realidad es lo mismo, solo que tenemos que
separarlo para poder entenderlo en términos humanos. Perfecto, muchas gracias. Saludos a todos los que habéis ido llegando al programa Flor de Loto. Saludos ahí a Ecuador. Read the Law of One, bienvenido. Y bueno, creo que no hay, esta era la única pregunta que había. Y bueno, no sé cuánto llevamos ya, creo que llevamos 1 hora y 15 minutos. Bueno, yo creo que iremos terminando. Entonces, no sé si hay algo más que quieras decir antes de terminar. Adelante. Nada, cualquier duda que tengan con respecto al video, una vez que se suba, también lo voy a compartir en mi página de YouTube que recién he abierto, así que si hay preguntas luego de que se suba el video, pueden hacerlas y yo también las iré compartiendo porque también me sirve a mí para poder crear videos a partir de las preguntas que tuvieran, en caso las tuvieran, de forma, digamos, unánime en relación a este programa, ¿no? Que hemos, digamos, tratado de definir y conceptualizar lo más simple y corto posible, vamos a decirlo así, lo que es la trascendencia humana y la famosa llamada evolución espiritual, ¿no? Que de cierta manera también en mis redes sociales también pueden encontrar la información de forma más detallada porque también lo subo, pero hablaré un poco más también acerca de esto y sí me gustaría que en una próxima oportunidad hablemos acerca de lo que se entiende hoy el amor incondicional, ¿ok? Porque esto está muy marcado en lo que también tenemos como la evolución espiritual, pero de ahí a que entendamos qué es en realidad el famoso llamado amor incondicional y qué es en realidad el amor de Dios, es otra cosa. Entonces, primero hay que integrar lo básico del ser humano y luego de eso poder comprender qué es el amor en sí. Perfecto, muchas gracias, Helen, y gracias a toda la gente que nos ha visto, Kawazu, Elida Tubio, Read the Love One, Cactus Fantástico, Capítulo 4, Flor de Loto, Joaco 713, Betty Lan, Antidiablo, Jackie, bueno, todos, ¿no? Muchas gracias y bueno, terminamos aquí, ya haremos más programas con Helen que veo que les ha gustado y bueno, suscríbanse también a sus redes sociales, su Facebook, su Instagram y sobre todo su canal de YouTube. Porque acaba de empezar, así puede hacer ella también directos y todo este rollo. Y bueno, sobre mí yo estaré más tarde, dentro de 1 hora y media, 2 horas máximo, en el canal Tertulias Klaus. Les esperamos a todos. Muchas gracias y buenas noches. Chao. Gracias a todos, bendiciones.